a todos, hermanos, un abrazo. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente un tema de este hermoso curso y espero que les sea de su interés y sobre todo de su bendición. El tema que hoy nos va a ocupar es escuchando a Dios. Y hay muchas ideas falsas acerca de este tema y por eso muchos cristianos dicen, no, yo no escucho la voz de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de este tema y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos transforme nuestra forma de pensar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo quiero ser solamente un instrumento, soy barro y tú el alfarero. Dame la forma que quieras y ayúdame a ser un instrumento en tus manos, un conducto de bendición por medio del cual tu bendita palabra sea escuchada. Habla a través de mí e impacta los corazones de todos los que escuchemos este tema. Ayúdanos a vivir lo que hoy escuchemos y ayúdanos a estar atentos a tu voz. Aclara nuestras dudas, Señor, y que nuestra vida siempre busque darte gloria, honra y alabanza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchando a Dios. ¿Podrá un hombre común y corriente escuchar la voz de Dios? ¿O esto solamente está apartado? Esta experiencia solamente está apartada para los hombres super espirituales, esos super ungidos que apenas le soplan a uno y uno ya se cayó. ¿Qué será cierto? ¿Se podrá escuchar la voz de Dios? Muchas veces uno dice, sí, yo sí escuché la voz de Dios, pero cuando se le pregunta, oye, ¿y cómo es la voz de Dios? Empezamos a tener problemas porque como no la hemos escuchado, pero lo dijimos para no vernos tan mal, pues, ¿cómo describo algo que nunca he experimentado? ¿Qué es escuchar la voz de Dios? ¿Se puede? ¿Es para todos? Miremos lo que dice el Señor. Génesis, capítulo, ahorita les doy el texto, se me olvidó, pero miren, Génesis describe una plática entre Dios y Adán. Y yo la puse como si fuera un diálogo de una obra de teatro, una obra teatral, en donde está cada uno de los personajes y lo que le toca decir en el diálogo. No me malinterpreten, no estoy diciendo que lo que vamos a ver sea irreal y que sea una obra de teatro, no, simplemente para ilustrarlo de alguna forma, para que fuera más comprensible, utilicé esta semejanza. Bien, Dios, ¿qué dice Dios? Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No dice que lo llamó telepáticamente, tampoco dice que lo llamó a señas, no le hizo señas, no le hizo así. ¿Qué dice? Le dijo. ¿Qué significa esto? Que utilizó la forma verbal de comunicación y le dijo con sus labios algo. ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué hace Abraham? ¿Cómo responde? Ahí está Adán. Ahí en el versículo 10 dice, y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí la primera pregunta que me salta es, ¿cómo le hizo Adán? Ahora que yo lo vea le voy a decir, oye Adán, a ver, platícame, ¿cómo le hiciste para esconderte de Dios que está en todos lados? Pero ve cómo Adán responde verbalmente, no a señas, no telepáticamente. Él tiene un diálogo con Dios. Y eso es una demostración de que Dios sí quiere y sí puede, y nos capacita para ello, comunicarse con nosotros.
Eso que estamos viendo es un diálogo. Y es un ejemplo solamente. Ustedes pueden continuar leyendo todo el relato y se van a dar cuenta de este diálogo tan bonito que Dios tiene con Adán. Bueno, continúo. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Quiero quedarme con la primera parte del Salmo o del pasaje. Guarda silencio ante Jehová. ¿Por qué tengo que guardar silencio? Bueno, cuando yo era niño me enseñaron que cuando una persona mayor que yo hablaba, lo que a mí me quedaba era guardar silencio y prestar atención. Así que una de las cosas por las cuales debo de guardar silencio es porque Dios merece respeto. Es la persona más grande del universo y merece respeto. Y una forma de manifestar respeto a Dios es guardando silencio ante Él. Ahora, esta actitud de guardar silencio también nos hacía estar atentos a la voz de quien estaba hablando, y en este caso es Dios. Cuando Dios habla, yo tengo que tener mi corazón dispuesto a atender su voz. ¿Por qué no escucho muchas veces la voz de Dios? Porque yo no tengo una actitud de disposición para escuchar su voz. Estoy haciendo otras cosas, estoy metido en tantos problemas, en tantos pensamientos, en tantas actividades que me impiden escuchar la voz de Dios. ¿Por qué tengo que guardar silencio? Bueno, vamos a ver otra razón. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 13. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vean esto, es hermoso. El Señor, que es todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, no se manifiesta en el terremoto, no se manifiesta en el viento poderoso, no se manifiesta en el fuego, se manifiesta en un silbo apacible y delicado. A un bebé recién nacido, no le hablas a gritos. A un bebé recién nacido le hablas suavecito, con delicadeza. Y eso, amados hermanos, es la forma en que Dios tiene de comunicarse con nosotros, o esa es la forma en que Dios tiene de comunicarse con nosotros, a través de un silbo apacible y delicado. ¿Cómo escucho yo esto? Teniendo una actitud correcta. Yo debo de estar en quietud cuando quiero estar en su presencia. ¿Por qué? Porque si no, porque la voz de Dios es un silbo apacible y delicado, si no estoy en quietud, no voy a poder escucharla. Si no guardo silencio, no voy a poder escucharla. Si no tengo una actitud receptiva, dispuesta a la obediencia, no voy a poder escucharla. Silbo apacible y delicado. Mi actitud, quieto, con una actitud receptiva, guardando silencio para poder escuchar el silbo apacible y delicado que es la voz de Dios. Otra vez el diálogo, el que dejamos inconcluso.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3, 3:9. ¿Qué hizo Adán? Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aunque es imposible esconderse de Dios, es una actitud que muchos de nosotros hemos tomado alguna vez. No quiero escuchar lo que Dios me va a decir porque ya sé, intuyo lo que me va a decir, ya sé cómo me porté. O sea, felicitaciones no me va a dar. Entonces, mejor voy a esperar a que Dios esté de mejor humor conmigo para acercarme a Él. Esa es una actitud incorrecta. Al diablo le interesa mucho esta actitud, pero esta actitud no nos lleva a ningún lado. Al contrario, empeora la comunicación y nos mete en más problemas. Una actitud correcta es, a pesar de que me porté mal, a pesar de que sé que me gané una buena reprimenda o hasta un barazo, me voy a presentar como esté delante de Dios y afrontar las consecuencias. Porque es lo mejor que me puede pasar, escuchar la voz de Dios. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. ¿Tú crees que Dios necesitaba respuestas a esta pregunta? ¿A estas dos preguntas? En realidad no. Cuando el Señor le dice a Adán, ¿dónde estabas tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba él, sino porque Adán tenía que saber que había sido observado, que no se podía esconder. Y cuando Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo y has comido del árbol? ¿Tú crees en verdad que Dios necesitó deducir lo que había hecho Adán? Él lo había visto, pero Adán estaba en el mejor lugar, en la presencia de Dios, a pesar de que ya se había metido en problemas, pero no había otro lugar mejor que la presencia de Dios. Y estaba escuchando su voz. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me dice por compañera, me dio del árbol y yo comí. Fíjate la forma en que Adán se quiere comunicar con Dios. Él quiere justificarse. Ahora resulta que Dios tenía la culpa por haberle dado a Eva, ¿no? Cuando él la recibió, dijo, wow, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona y no sé qué tantas cosas dijo. Y ahora ya no era hueso de su hueso y carne de su carne, ahora era la mujer que me diste. A pesar de que Adán no tenía las palabras correctas ni la actitud correcta, Dios lo recibe. Dios no dice, no quiero que vuelvas a hablarme. ¿Por qué lo recibe? ¿Por qué lo escucha? Porque a Dios le interesa comunicarse con nosotros. Él está más interesado en comunicarse contigo y conmigo que nosotros en comunicarnos con Él. Así que tenemos que llegar tal cual somos. Él nos va a ayudar, Él nos va a recibir. Formas en las que Dios nos habla. Estas formas no están en orden de importancia. No quiere decir que la voz audible sea más importante que la palabra o que los sueños. Simplemente están en el orden que fueron apareciéndome a mí los textos, que el Señor me fue dando a mí los textos, pero no son en orden de importancia, ni tampoco en orden en el que van apareciendo. Formas en que Dios habla. La primera que vamos a ver es su voz audible, su voz audible. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, vean la actitud, habla porque tu siervo oye. Dios ya había hablado a Samuel en más de una ocasión,
pero Samuel no había respondido a Dios. Es decir, Dios no te va a forzar a que escuches su voz, ni que le respondas. Dios va a hablar, y si tú te atreves, tú vas a escuchar la voz del Señor. Entonces, fíjense lo que hizo Samuel. Samuel dijo, vean la sabiduría de Samuel. Habla porque tu siervo oye. Qué maravillosa respuesta. No me voy a justificar, Señor. No salgo corriendo. No digo que soy ignorante. No digo nada. Tú habla y yo, como tu siervo, escucho. Porque muchos queremos que Dios nos hable como a sus consentidos, como a, no sé. Y no es así. Una actitud correcta es, yo voy a escuchar como tu siervo, es decir, voy a obedecer lo que tú me digas. Voy a escuchar tus órdenes, sin justificación, sin negociación, solamente yo como tu siervo voy a escuchar. Habla porque tu siervo oye. Esa es la actitud correcta. Cada que tú busques escuchar la voz de Dios, debes de tener una actitud como la de Samuel. Soy tu siervo. Tú hablas, me dices y yo obedezco. No me justifico, no negocio, no hago otra cosa, no te pido, solamente yo obedezco. Esa es la voz audible de Dios. La segunda forma que aquí encontramos es la palabra de Dios. La Biblia no se llama palabra de Dios porque se escuche bonito. La Biblia es literalmente la palabra de Dios. Cada que yo abro la Biblia, mi Biblia, Dios me va a estar hablando a mí en lo particular. Si tú y yo abrimos la Biblia en el mismo versículo, en la misma versión de la Biblia, a ti te va a decir algo y a mí me va a decir otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos de forma particular y personal a cada uno. Salmo 119, 48. Salmo 119, 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Qué dice David? Amo tus mandamientos. Voy a meditar en tus estatutos. Y es así como debemos de responder a la palabra de Dios, amándola. No es cuántas palabras leo por minuto, es cuántas enseñanzas puedo tener. Yo les quiero dejar una tarea, no la voy a calificar, no me la van a entregar. Les invito a hacerla porque sé que va a ser una bendición para todo aquel que se atreva. Lo vamos a hacer en 7 días. 7 días. Primero, día 1. Bueno, necesito una libreta de notas, un bolígrafo para hacer mis anotaciones en la libreta, una Biblia, obviamente, y un poco de tiempo. Doblo mis rodillas y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, dame un versículo con el cual yo pueda aprender algo el día de hoy. Enséñame algo con un versículo. Cuando Dios me dé mi versículo, yo lo voy a leer, no de rápido, lo voy a leer meditando en lo que lea, lo voy a leer lentamente, voy a buscar una enseñanza de ese versículo y cuando la tenga, pongo la fecha y la anoto en mi libreta de notas. Salmo 119, por poner un ejemplo, versículo 48, el día de hoy, 12 de marzo del 2022. Yo aprendí y pongo lo que aprendí. Día número 2. Voy a hacer lo mismo, necesito lo mismo para este ejercicio, mi libreta de notas, mi bolígrafo, mi Biblia y tiempo. Y voy a doblar mis rodillas y le voy a decir al Señor, Señor, háblame. Pero ahora no me hables a través de otro versículo. Háblame a través del mismo versículo que me hablaste ayer.
Y otra vez leo mi versículo con atención, con detenimiento, sin prisas, reflexiono, puedo leer versículos arriba, versículos abajo, eso se llama contexto. Y no me levanto hasta que no tenga una enseñanza. La anoto y al día número 3 hago exactamente lo mismo, nada más que otra vez no pido un versículo nuevo, sino el mismo versículo del día anterior. Y así durante los 7 días. Si en verdad lo haces con un corazón dispuesto, tú te vas a dar cuenta que obtuviste 7 revelaciones distintas del mismo versículo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es rica y Dios está hablando a ti. Por eso David amaba sus estatutos y sus mandamientos. Por eso, porque meditaba en ellos, porque se había dado cuenta de la riqueza. Dios nos habla a través de su palabra. Por eso es importante que la leamos con una libreta de notas. Pon en esa libreta la fecha, lo que estás leyendo, lo que entiendes y lo que no entiendes. ¿Para qué lo que no entiendo? Para que después vas con la persona que más confianza le tengas y con la Biblia en la mano, él te tiene que aclarar tus dudas. No son sus opiniones, debe de ser bíblicamente contestadas todas tus dudas. Y eso te va a hacer crecer. Eso te va a enseñar que puedes escuchar la voz de Dios. Veamos otra forma en que Dios nos habla. Por sueños. Los sueños no deben de ser producto de que me comí 15 tacos antes de dormir. Los sueños no son pesadillas y tampoco son acertijos. Los sueños son una forma en que Dios habla a mi vida. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5. Solamente estoy poniéndote algunos ejemplos. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te lo dé. Dime, ¿esto es un acertijo? ¿Es una adivinanza? No. Así, esto vio en sueños Salomón. Pide lo que quieras, que yo te lo daré. Los sueños son una herramienta muy útil que el Señor escucha, pero yo tengo que tener desarrollado mi discernimiento. Porque a veces confundo, me quedé viendo una película de terror, ¿no? Antes de dormir, digo, no lo aconsejo ni está bien, pero me quedé viendo una película de terror antes de dormir, sueño que viene el monstruo de la película de terror y me come, y yo digo, es un sueño de parte de Dios. No. Los sueños de parte de Dios siempre traen paz y siempre son para enseñarme algo o para decirme algo. Con mucha claridad, no son acertijos. Con mucha claridad. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo el Señor nos habla en sueños. Otra de las formas es en visiones. ¿Cuál es la diferencia entre los sueños y las visiones? Los sueños estoy dormido y las visiones estoy despierto. Esa es la única diferencia. Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos 9, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y bueno, lee por favor el resto de la historia después del tema para que te des cuenta de qué sucede. Pero una visión es algo que tú empiezas a mirar estando despierto. Sí, es un sueño, pero con plena conciencia. O sea, tú estás despierto, no estás dormido. Sueños. Profecía. Lucas 4:21. Y antes de pasar al texto, quiero aclararles algo. La profecía, ojo con esto, la profecía no es que yo mire el futuro. La profecía es otra cosa.
Esos que nada más andan, te voy a profetizar lo que Dios me dijo de ti. Tengan cuidado. No dudo que Dios pueda hablarnos así, pero la profecía no es solamente estar mirando el futuro, esos son futurólogos. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios estaba hablando a través de un texto en Isaías, utilizando al Señor Jesús como medio. Dios estaba hablando a todos los reunidos en esa sinagoga. Y el Señor les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, yo soy la encarnación de la profecía, les estaba diciendo Jesús. Dios nos habla por profecías. Una de las características bíblicas, de la profecía bíblica, es que la profecía bíblica siempre nos va a decir un error o un acierto del pasado, las consecuencias que estamos viviendo por ese error o ese acierto en el presente y cómo salir del problema o cómo mejorar la situación en el futuro. Siempre va a haber una salida. No es, va a venir un asteroide, va a acabar con toda la Tierra y todos nos vamos a morir. No, eso no es una profecía bíblica, eso no viene de parte de Dios. Bien. Y por último, no son todas las formas en las que Dios nos habla, porque Dios es creativo. Pero bueno, son las más comunes. Un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Bueno, Hechos 11 del 5 al 7. Hechos 11 del 5 al 7. Yo estaba en la ciudad de Jope, ¿haciendo qué cosa? Orando, dice Pablo, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz, que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Bien, aquí Pedro estaba en un éxtasis, es decir, un éxtasis a diferencia de una visión es como si yo estuviera mirando una pantalla de televisión y estoy despierto. Un éxtasis es como si yo estuviera viviendo lo que estoy viendo. Es como una pantalla de televisión en 3D, vaya. Y yo estoy despierto, tanto en el éxtasis como en la visión, yo estoy despierto, no estoy dormido. Nada más que en el éxtasis, yo estoy en 3D, yo formo parte de la escena. Y la visión no, la visión yo estoy viendo que algo pasa. Bueno, aquí están las formas. Hay una que, como experiencia propia, se los comento. Una vez yo venía triste en el camión, creo que ya los he comentado, y me ganó mucho la tristeza y me puse a llorar. Iba llorando, iba orando con el Señor, y de repente sentí la necesidad de abrir mis ojos y voltear hacia adelante. Y en el asiento, en el respaldo del asiento que iba delante de mí en el camión, decía, sonríe, Cristo te ama. Dios me consoló hablándome de esa forma. Bueno, Él es soberano, puede hablarme de la forma en que Él quiera. Yo tengo que tener preparado mi corazón y estar listo con todo lo que soy y con todo lo que tengo para que Dios me hable, para escuchar su voz. La forma en que Él elija de hablarme Él es soberano, por eso Él es Dios. ¿De acuerdo? Me gustaría que hubiera muchos testimonios para nuestro Zoom de cómo Dios nos ha hablado de alguna forma. Hoy no va a haber tarea, así que bueno, yo espero que haya testimonios. La voz de la palabra. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a verlo.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La voz de la palabra. Yo escucho a Dios a través de lo que está escrito y yo puedo utilizar lo que está escrito como de parte de Dios. Esto no quiere decir que si yo encuentro en la palabra que Dios bendijo a Salomón con más de lo que pidió, me vaya eso a suceder a mí. Lo que quiere decir es que yo puedo utilizar la palabra de Dios y decirla con la autoridad de parte de Dios. En este caso, Pedro estaba hablando a una multitud y le estaba diciendo, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Dios mismo. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro estaba hablando de parte de Dios y estaban escuchando a Pedro de parte de Dios todos los que estaban allí. Es como la palabra que se dice desde un púlpito. Se dice lo que está escrito y no se agrega nada más. Aquí Pedro no dijo, miren, les voy a explicar. No, 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 no. Cuando se utiliza la voz de la palabra, se utiliza tal cual está, sin agregar ni quitar absolutamente nada. Simplemente se utiliza. Explicar el texto es otra cosa, pero aquí Pedro dijo, escrito está. ¿Qué está escrito? Sed santos porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? Dios. Punto, se acabó. Sin mayor explicación, sin agregar nada. Otro ejemplo, Lucas 19:46. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús, hablando a los cambistas en el templo. Escrito está, punto. Esto dice Dios, punto. Sin mayor explicación, porque está escrito. Esto le dio la autoridad al Señor para hacer lo que hizo ahí con los cambistas. Imagínate que tú llegas al tianguis y les dices, escrito está, váyanse de aquí, ustedes que venden discos pirata. ¿Qué crees que te pase? Pero el Señor tenía tal autoridad y estaba hablando con la palabra que nadie fue capaz de decir ni hacer nada en contra de lo que estaba pasando. La voz de la palabra. Yo tengo que tener una característica para que el Señor hable a mi vida. Tengo que tener obediencia a su voz. Si yo no estoy dispuesto a obedecer, Dios no me va a hablar. Mira, por ejemplo, yo he escuchado mucho que, es que hermano, yo estoy, pídele a Dios. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué te dijo? No, nada. ¿A poco de veras? Un silencio de Dios o un no de Dios también es palabra de Él, ¿eh? O sea, si ya te dijo qué hacer, ¿tú crees que va a cambiar de opinión porque insistas en que no quieres hacer eso? Ándale, Señor, cómprame un carro último modelo. Y la respuesta a la oración es no. Si mañana, pasado y dentro de un año, todos los días, le pido lo mismo, la respuesta de Dios va a ser la misma. Y como Él no pierde el tiempo, pues ya me dijo que no, no me lo va a volver a repetir todas las veces que yo le hable. Tengo que tener obediencia a su voz. Mateo 7:21. No todo, y esto es bien interesante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que está allí intentando sacar algo de provecho. No. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estás dispuesto a obedecer? Si estás dispuesto a obedecer, seguramente Dios te va a decir qué quiere.
Pero si no estás dispuesto a obedecer, ¿para qué? Dios no te va a rogar, ¿eh? Mira, yo estoy convencido y lo he compartido varias veces. Dios te da bendiciones, muchas bendiciones, pero Él no te persigue con las bendiciones. Él dice, mira, aquí está esta bendición para ti, ten. No, Señor, yo quiero que no quiero recibirla allí, quiero recibirla allá. No, la bendición está aquí. No, pero yo la quiero recibir allá, la bendición está aquí, punto. No voy a discutir y tampoco la voy a cambiar de posición. Está aquí, donde yo quiero que esté. Obediencia. ¿Qué es la obediencia? Hacer lo que se me pide a la primera. Si necesita decírmelo el Señor más de una vez, ya no es obediencia. Ya es ceder ante una presión, pero ya obediencia no es. Una persona obediente es aquella que hace a la primera lo que se le pidió. Imagina que tú tienes una empresa y contratas a un empleado del cual le tienes que decir 10 veces las cosas para que medio intente obedecerte. Pues no vas a prescindir de sus servicios pronto, porque eso no es obedecer. Tú esperas de un obrero que haga lo que le pides, cuando se lo pides y como se lo pides. Es lo mismo. Dios espera de nosotros obediencia, es decir, hacer lo que me pide, cuando me lo pide y como me lo pide. No, Señor, yo no voy a irle a hablar a esa persona, pero para que veas que no soy tan mala onda, le voy a decir a mi esposa que vaya en tu nombre a hablarle a esa persona. No, así no es, eso no es obediencia. Obediencia es, tú me dijiste que vaya, yo voy. ¿Por qué? Porque a mí me corresponde ir. No me gusta, no estoy de acuerdo, eso es otra cosa. Pero voy a ir yo porque me lo dijiste tú. ¿Me explico, hermanos? Obediencia a la voz de Dios. Beneficios de escuchar y obedecer. Esta sección nos va a gustar. Beneficios de escuchar y obedecer. Y lo vamos a tomar todo el Salmo 23, salmo muy conocido, para ver algunos de sus beneficios. Salmo 23:1, el más famoso de todos los versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Beneficio, tendré pastor y tendré provisión. Tendré un pastor y una provisión. Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Descansaré, es decir, no estaré cansado. Voy a reposar, voy a descansar, voy a descargar mi alma, voy a estar tranquilo, voy a tener paz. Y además voy a ser pastoreado. Yo no he visto que las ovejas estén tronando las pezuñitas para ver dónde los va a llevar su pastor a comer ese día. No, las ovejas siguen al pastor y el pastor sabrá dónde las lleva. Eso es ser pastoreado, tener la docilidad de seguir. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Seré confortado y seré guiado. ¿Sabes qué es confort? Es estar a gusto, es hacerme sentir bien, es poder saber que puedo descansar en su regazo, en su hombro, sentir su abrazo, gozar de la paz que me ministra. Eso es estar confortado. Y va a confortar mi alma, donde están mis sentimientos, mis deseos, mi razonamiento. Allí va a confortarla. Me va a consolar. ¿Cuánta falta hace eso en situaciones como las que se viven, no? Ya no escuchamos rumores de guerras, ahora sabemos de guerras. Hay imágenes brutales de lo que está sucediendo en Rusia.
y ahorita se me fue el nombre, en Ucrania. Imágenes brutales. Y todo esto nos puede afectar hasta aquí, miles de kilómetros de distancia. Pero Él nos dice, tranquilo, tranquilo, estás conmigo, no te espantes, tranquilo, yo estoy a tu lado, yo voy a hacer lo difícil por ti. Y Él me va a guiar por sendas de justicia, no porque lo merezca. Me va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Razón? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tendré seguridad, compañía y seré alentado. Recibir aliento, no alentado de bajar las revoluciones, sino de recibir aliento. Tendré seguridad. Aquí no dice que no voy a pasar por valle de sombra y muerte. Dice que aunque pase por allí, no temeré mal alguno. La razón, Él está conmigo. No estaré solo. No estoy solo. Ahora que te vayas a acostar o te mires al espejo, o más bien cuando te mires al espejo, recuérdate a ti mismo. No estás solo. Dios está contigo. Cuando veas a una persona triste, no estás solo, dile. Dios está contigo y muéstrale este versículo. Le va a hacer mucho bien. Continuemos. 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tendré protección, paz y abundante unción. Protección, paz y abundante unción. Una unción que se desborda. Eso es. Continúo, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Siempre, y subrayo siempre, gozaré de su misericordia y seré salvo. ¿Te das cuenta? Beneficios de escuchar y obedecer. Y hay muchos más. Yo te reto a que descubras muchos más en la palabra. Pero aquí hay tan solo algunos. Y bueno, con eso terminamos. Con eso terminamos. Y quisiera decirte, no va a haber tarea. Y la razón por la cual no va a haber tarea es porque quiero que haya testimonios. ¿Cómo te ha hablado Dios a ti? Sí, también se vale aclarar dudas. Pero si tú ya tienes alguna experiencia, por mínima que tú consideres que es tu experiencia, compártela. ¿Cómo es que Dios te ha hablado a ti? Edifícanos con tu testimonio. Dios les bendiga, hermanos. Yo quisiera invitarles a que de veras no echen en saco roto el escuchar a Dios y de veras se sientan con la confianza de platicar lo que entiendan y lo que no entiendan, para poder todos experimentar la voz de Dios y de forma audible, si ustedes también así lo buscan, y que muy pronto todos hablemos el mismo idioma. Dios les bendiga, cuídense mucho, la paz de Dios con ustedes. Hoy no hay tarea.